Hola amigos de YouTube, esto de las creepypastas me agrada mucho, y decidí escribir una sobre la caricatura que se llama Hora de Aventura, bueno la contaré. Una tarde me encontraba solo, mis padres habían salido a un viaje de 3 días, mi hermano menor y yo nos quedamos solos, era la primera vez que me quedaba con él, como no teníamos mucho sueño decidimos prender el televisor un rato, eran aproximadamente las 12 de la noche, como mi hermano es pequeño pusimos el canal llamado Cartoon Network. Lo pusimos y después de unos comerciales empezó Hora de Aventura, el capítulo que pasaron, llamó mucho mi atención, ya que decían que iba a ser el último capítulo, como a mi hermano le gustaba mucho la caricatura decidimos verlo. El episodio iniciaba como siempre, el sonido un poco más fuerte, debido a esto quise bajar el volumen de la televisión pero por alguna extraña razón no se pudo, esto me pareció un poco raro, pero no tomé mucha importancia y lo dejé así. Comenzó con Finn y Jake viendo una película en la casa de Marceline, cuando de repente Jake empieza a comportarse de una manera extraña, se veía ansioso. Fuera de la casa de Marceline se veía un fuerte calor, pero en cuanto Jake empezó a ponerse raro, notaron que comenzó a hacer mucho frío y un fuerte viento helado. Cuando volvieron a mirar a Jake, se dieron cuenta de que él ya no era como normalmente es, ahora era más grande, su color ya no era amarillo, ahora era negro, tenía las orejas hacia arriba, y sus ojos comenzaban a ponerse rojos. Ellos se dijeron a sí mismos que quizás era algo normal ya que Jake era un perro mágico y podía convertirse en muchas cosas. Pero entonces empezaron a notar que Jake cada vez se hacía más grande y espeluznante, hasta que llegaron a sentir miedo y comenzaron a gritar. Él se puso muy agresivo, a lo que Marceline empezó a volar con Finn en sus brazos, se veían muy asustados, pero Jake era demasiado alto y los logró alcanzar. Jake se veía muy diabólico, a lo que me llevó a pensar en apagar el televisor por mi hermano pequeño, pero no lo vi asustado y decidí seguir mirándolo. En eso noté que la pantalla se puso negra como por 5 segundos, después volvió a verse la caricatura, esta vez se veía un jardín muy grande donde se podía ver a Marceline de espaldas sosteniendo algo. Cuando Marceline dio la vuelta, pude notar que sostenía a Finn en una silla de ruedas, pero él ya no tenía sus 2 piernas. En el rostro de Marceline se podía notar mucha tristeza al observarlo así, su cara reflejaba sus inmensas ganas de llorar. En eso Finn empezó a querer saltar de la silla desesperadamente, Marceline solo intentaba calmarlo, mientras que Finn comenzó a gritar de una manera tan real que yo comencé a sentir escalofríos en todo mi cuerpo. Los sonidos eran tan reales, como si esos gritos vinieran de afuera, él lloraba como desesperado preguntándose y gritando por qué le había pasado eso a él, si no había hecho nada malo. Cuando vi esta escena sentí muchos escalofríos, pero mi hermano estaba tan entretenido que no lo quise distraer y seguí mirando con él la televisión. Finn le preguntó a Marceline dónde estaba Jake, y Marceline empezó a recordar todo y lo que salió en sus recuerdos me asustó mucho. La pantalla se puso negra, pero ahora por 10 segundos, se lograban ver unas pequeñas letras de color rojo, pero no se podía ver qué decían, así que lo ignoré. Después de que Marceline y Finn se fueron volando, Finn se había desmayado mientras Marceline volaba con él en sus brazos, mientras Jake los atacaba, Marceline le dio una mordida en el cuello. Empezó a salir mucha sangre, sangre tan real como la de los humanos, y me pregunté cómo es que esto puede llamar la atención de los niños. Cuando Marceline termina de morderlo, Finn cae de sus brazos, y Jake aún vivo agonizaba de una forma tan real que me erizó la piel, Jake no murió hasta tomar las piernas de Finn y arrancarlas. Se alcanzaba a escuchar cómo masticaba los huesos de Finn, él estaba inconsciente y no se dio cuenta de nada, mientras Marceline intentaba salvarlo pero Jake era muy grande y no pudo hacer nada por su amigo Finn. Ella aprovechó que Jake había muerto para escapar con Finn de la cueva donde se habían escondido, mientras Finn regaba mucha sangre por todos lados del bosque. Marceline se dirigió al Dulce Reino para tener a Finn más seguro y lo pudieran curar, lo dejó con la Dulce Princesa para que lo cuidara, mientras ella buscaba razones del por qué Jake se había puesto así. Después Finn despertó, igual de desesperado como estaba, él empezó a gritarle que no podía más, empezó a golpearse la cabeza hasta sangrar, y pegarse en el rostro. Cuando vi esto, dije que era mucho para mi hermano menor, pero cuando volteé a verlo él ya estaba dormido, y por mi curiosidad quise seguir viendo, eso fue un error del que me arrepentiré siempre. Yo empezaba a asustarme, porque vi como Finn tomaba un cuchillo y empezaba a apuñalar con mucha ira a la Dulce Princesa, se veía como salía sangre de su cuerpo, toda la habitación estaba llena de sangre.
Después se ve a Marceline buscando aún la razón del por qué Jake se había vuelto un monstruo, venía pensativa, cuando en eso se percató de que la dulce princesa se encontraba muerta. Marceline se dirigió a Finn, y él le contó lo que había pasado. Ella lo notó algo extraño y se dio cuenta que sostenía un cuchillo para ahora matar a ella. Marceline se defiende dándole un golpe en la cabeza, y ella aprovechó que él no tenía sus dos piernas para salir corriendo de ese lugar y escapar de que Finn pudiera matarla de la misma manera. Pero fue imposible. Finn tenía un tipo de magia que Jake le había dado, y la logró alcanzar. Él le dijo a Marceline que lo sentía, pero que el haber matado a Jake fue como haber matado a un hermano. Marceline logró escapar otra vez. Ella voló lo más alto que pudo para que Finn no la pudiera encontrar, pero se veía muy temerosa. En su cara se veía una expresión muy real del miedo que sentía. Ella voló muy alto, pero podía escuchar todo lo que sucedía en la tierra, ya que ella es una vampira y tenía algunos poderes. Marceline logró escuchar a Finn gritando que la encontraría y que la iba a matar. Yo estaba muy asustado, pero mi curiosidad era más grande y quise seguir mirando. Marceline se veía muy confundida, pues se había dado cuenta de que Finn había matado a todos. Ella solo empezó a llorar y a gritar desesperadamente. Fue tan real que comencé a sentir mucho frío. Cuando sucedió todo esto, Marceline se sintió muy triste y decepcionada. Se podía notar en sus ojos mucha nostalgia, como si sus ojos fueran reales. Ella se sentía tan mal, que decidió esperar el amanecer. Esto le afectaría porque ella es una vampira. Se empieza a ver como su cuerpo empieza a desintegrarse, y ella da unos gritos con mucho dolor hasta que no queda nada de ella. Yo me asusté bastante, ya no quería seguir viendo, había llegado a mi límite, y quise apagar el televisor. Noté que se puso negra la pantalla, y pensé que por fin se había apagado. Pero no, solo se había cortado como veces anteriores, pero esta vez esas letras que no se veían, ahora sí las pude distinguir. Esas letras decían: no intente apagar el televisor, será imposible. Yo quise salir corriendo pero no podía por mi hermano, no quise despertarlo ya que se asustaría mucho. Empecé a sudar frío, todo mi cuerpo temblaba, estaba asqueado de ver tanta sangre. De repente se ve a Jake, pero él era un bebé, estaba con sus padres, muy felices, pero después llegan unos seres que no se distinguen y empiezan a matar a la familia de Jake mientras él se escondía. Pudo ver cómo mutilaban sus cuerpos, y cómo salían disparados los miembros descuartizados de cada uno. Jake solo observaba y lloraba de impotencia, ya que era muy pequeño y no podía hacer nada. Él ponía mucha atención, y se vio como esas personas que mataban a su familia, eran humanos como Finn. Él se dice a sí mismo que los buscaría y lo iban a pagar muy caro. Después se regresa a la escena del principio donde estaban mirando la película. Jake se había dado cuenta que los que mataron a su familia eran los padres de Finn, y así Jake fue que decidió matar a Finn, mutilando sus piernas. Como sabía que Finn seguiría vivo, sabía cuánto iba a sufrir por eso, y así poder sentir el sufrimiento de Jake al haber perdido a sus padres. La pantalla se puso negra de nuevo, con los créditos de la caricatura. A lo último de todo, sale un anuncio donde dice: este fue el último capítulo de Hora de Aventura. La verdad, esto cambió mucho mi vida. Me volví callado, no se lo conté a nadie, ya no tengo amigos, y nunca más dejé que mi hermano menor volviera a ver ese canal maldito.